¿Te has despertado alguna vez entre las 2 y las 3 de la madrugada sin razón aparente? Tal vez pienses que es solo insomnio o el resultado del estrés del día. Pero, ¿y si te dijera que hay algo más detrás de esto? Como persona de fe, debes saber que nada es coincidencia. Dios puede estar llamándote en este momento crucial de la noche para algo mucho más grande de lo que imaginas. Sin embargo, muchos ignoran esta señal y en lugar de buscar su propósito, se distraen con otras cosas y pierden la oportunidad de experimentar lo que Dios está haciendo. ¿Estás dispuesto a escuchar su voz? Si alguna vez te has despertado en este intervalo de tiempo, quizá te preguntes qué hacer. En este mensaje exploraremos por qué este momento es tan significativo y cómo podemos evitar que las distracciones del enemigo nos aparten de la revelación que Dios quiere darnos. Si prestas atención, recibirás una nueva comprensión que te fortalecerá en tu caminar con Cristo. Antes de continuar, quiero invitarte a unirte a este espacio donde juntos crecemos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que cada minuto de nuestra vida tiene un propósito, y si Dios permite que despiertes a esta hora, hay algo que quiere enseñarte. Piensa en lo difícil que es muchas veces levantarse temprano, incluso con la alarma sonando. Buscamos formas de seguir durmiendo, pero cuando te despiertas a esta hora sin razón aparente y a pesar de tus intentos no logras volver a dormir, eso no es una coincidencia, es un llamado. Algo en tu espíritu está respondiendo a la voz de Dios y es importante prestar atención a ello. Tal vez nunca te has detenido a reflexionar sobre por qué este momento del día es tan especial. Pero déjame decirte que no hay nada en la vida que carezca de significado. La Biblia nos enseña que hay un tiempo para todo, un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. De la misma manera, no todas las horas del día tienen el mismo peso espiritual. Algunos momentos son decisivos y pueden influir no solo en el resto del día, sino incluso en el rumbo de nuestra vida. El enemigo sabe esto y hará todo lo posible para impedir que prestes atención. Satanás prospera en la ignorancia de los hijos de Dios. No importa cuánto potencial tenga una persona, si no es consciente de ello, vivirá como si no lo tuviera. La Escritura nos dice en Gálatas 4:1: digo, pues, que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Esto no se trata solo de edad, sino de entendimiento. Dios quiere abrir tus ojos espirituales para que puedas reconocer las oportunidades que Él te está dando en este tiempo. Ahora bien, tal vez te preguntes, ¿qué hace que esta hora sea más significativa que otras? Permíteme compartir contigo algunas razones que te ayudarán a comprender por qué estar despierto en este momento es un privilegio. Hay beneficios tanto físicos como espirituales en este periodo. En primer lugar, desde un punto de vista físico, este es un momento de profundo silencio. Durante el día, el mundo está lleno de ruido, distracciones y actividad constante. Pero entre las 2 y las 3 de la mañana, todo se aquieta. Es un tiempo en el que puedes detenerte y escuchar. Este silencio no solo se experimenta en el ambiente, sino también en el corazón. A lo largo del día, nuestra mente está dispersa, ocupada con preocupaciones y compromisos. Intentamos encontrar momentos de paz, pero siempre hay algo que interrumpe. Sin embargo, en esta hora, cuando todo está en calma, el alma tiene la oportunidad de estar en comunión con Dios sin interferencias. Es un tiempo donde podemos escuchar con mayor claridad su voz, porque nuestros pensamientos no están compitiendo con el ruido del mundo. Muchos no logran percibir la voz de Dios simplemente porque sus vidas están demasiado ocupadas. Pero en este periodo, cuando el cuerpo está relajado y la mente está en descanso, el espíritu se vuelve más receptivo.
Es en estos momentos de quietud cuando Dios puede hablarnos de manera más clara. No ignores este llamado. Si Dios te despierta, es porque tiene algo que decirte. Que tu respuesta sea: aquí estoy, Señor, háblame, porque tu siervo escucha. Seguramente has escuchado a músicos, escritores o artistas hablar sobre cómo una gran idea les llegó en medio de la noche. Algunos dicen que se levantaron de la cama porque sentían un peso en su corazón, como si una mano invisible los hubiera tocado. Sí, hay algo especial en este momento del día. Tu mente está más receptiva a esa hora, más sensible a lo que ocurre en el mundo espiritual y a la voz de Dios. Sabes que no eres solo carne y hueso, sino un ser espiritual que habita en un cuerpo y que posee un alma que une ambos mundos. Durante el día, cuando el cuerpo está ocupado en sus labores, la mente se distrae con lo que sucede a su alrededor. A menos que cultives una vida de oración y comunión con Dios, es difícil percibir las impresiones del Espíritu Santo. Pero en la quietud de la noche, cuando el cuerpo ya ha descansado unas horas y ha recuperado parte de su energía, la mente se despierta con una claridad diferente. En esos momentos, el espíritu se vuelve más perceptivo a la dirección de Dios. Puedes entender mejor las cosas, pensar con mayor lucidez y recibir sabiduría para tomar decisiones importantes. Tal vez has pasado por esto alguna vez, cuando enfrentas un problema difícil y alguien te dice: duerme y mañana lo verás con más claridad. No es el acto de dormir en sí lo que trae la respuesta, sino que en la calma y el reposo, la mente se desconecta del ruido y se alinea con el espíritu. Es ahí cuando el Señor puede hablarte con más claridad y mostrarte el camino a seguir. Puede que pienses que el punto no es la hora, sino simplemente descansar y dejar que la mente se relaje. Pero imagina que tomas una pequeña siesta y justo cuando intentas conectar con el espíritu, tu hijo pequeño entra corriendo a la habitación para ver si mamá o papá ya despertó. Te sería difícil concentrarte, ¿verdad? Por eso, en su infinita sabiduría, Dios permite que despiertes antes que los demás, para que puedas buscarlo sin distracciones y recibir su guía. Como mencioné antes, no todas las horas del día tienen el mismo peso en el ámbito espiritual. Hay momentos en los que el mundo espiritual se mueve de manera más intensa, y entre las 2 y las 3 de la madrugada es uno de ellos. En la forma en que Dios ordenó el tiempo, el día no comienza en la mañana, sino al anochecer. Por eso, aunque en nuestra cultura pensemos que el día empieza a las 6 de la mañana, en realidad ya ha comenzado desde la medianoche. En esas primeras horas suceden muchas cosas en el reino espiritual. Se cree que durante este tiempo, el velo que separa lo natural de lo espiritual se vuelve más fino, y tanto los ángeles como las fuerzas del mal están más activas. Como la mayoría de las personas están dormidas, hay menos interferencia humana. Por eso, si alguna vez has estado despierto a esas horas, es posible que hayas sentido una presencia especial. Recuerda el sueño de Jacob, cuando vio una escalera por la que los ángeles subían y bajaban. Eso ocurrió en la noche, en un momento de gran actividad espiritual. Esto no significa que Dios no actúe en otras horas del día, pero hay periodos donde su obra es más evidente. De la misma manera, el enemigo también escoge este tiempo para sembrar el mal en los corazones. Jesús nos enseñó que mientras los hombres dormían, el enemigo vino y sembró cizaña entre el trigo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los ataques espirituales suelen ocurrir en sueños o durante la noche? Es porque en esas horas la conciencia está en reposo y solo el subconsciente permanece alerta. Sin embargo, el subconsciente solo puede responder con lo que ha sido alimentado. Muchas personas conocen la Biblia en su mente, pero no la han sembrado en su corazón.
Y cuando el enemigo ataca en la noche, no tienen la fortaleza espiritual para resistir. Por eso, es fundamental que llenemos nuestra mente y nuestro corazón con la palabra de Dios, para que cuando llegue el momento de la prueba, estemos preparados. Cuando despiertas entre las 2 y las 3 de la madrugada sin razón aparente, y no tienes ninguna tarea urgente que cumplir, puede ser que Dios mismo te haya despertado. Él es quien diseñó el tiempo, la luz del día para trabajar y la noche para descansar. Su propósito es que tu cuerpo repose, para que tengas fuerzas al día siguiente. Pero si en medio de ese descanso Dios te interrumpe, es porque tiene un propósito para ti en ese momento. Recuerda a Samuel cuando era niño y servía en el templo. Dios lo llamó en medio de la noche. Al principio, Samuel no entendía lo que sucedía, pero después aprendió a responder: habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Qué habría pasado si Samuel hubiera ignorado la voz de Dios y se hubiera vuelto a dormir? A veces, Dios nos despierta en la noche para hablarnos, para darnos dirección, para interceder por alguien o simplemente para que pasemos tiempo en su presencia. La próxima vez que te despiertes en la madrugada sin razón aparente, no lo tomes como una molestia o un simple insomnio. Pregunta a Dios: Señor, ¿qué quieres mostrarme? Tal vez está preparando tu corazón para algo grande. Tal vez está llamándote a orar por alguien que lo necesita. O tal vez simplemente quiere que estés a solas con él. Elías también vio su descanso interrumpido en más de una ocasión a lo largo de su vida. Y lo mismo ha sucedido con muchos otros que en algún momento tuvieron que dejar de dormir. Pero en cada uno de estos casos hubo una razón poderosa detrás. Era algo crucial para su vida y su destino. Si hubieran ignorado ese momento, hoy no estaríamos hablando de ellos, o serían un ejemplo de lo que significa no prestar atención a la voz de Dios. Cuando Dios te despierta entre las 2 y las 3 de la madrugada, es porque ha puesto sus ojos en ti. No todos experimentan esto sin una razón aparente. Algunos pueden despertarse debido a problemas de salud o preocupaciones emocionales. Pero para aquellos que se despiertan de repente, sin causa aparente, esto forma parte de su llamado divino. Ser escogido por Dios implica un proceso. Y uno de los primeros pasos de ese proceso es que tu sueño sea interrumpido. Puede que en el camino haya muchas otras demandas que te lleven a sacrificar tu descanso en más de una ocasión. Pero antes de preocuparte, regocíjate en saber que Dios ha puesto su atención en ti. Tal vez te has preguntado por qué esto te ocurre y por qué parece que eres el único en tu familia o en tu círculo de amigos que lo experimenta. La respuesta es simple: Dios tiene un propósito especial para tu vida. Quiere hablarte, darte dirección en esta etapa, revelarte lo que necesitas saber. Pero, en última instancia, la decisión de aceptar o rechazar ese llamado es tuya. Jesús contó la historia de un padre que pidió a su hijo que trabajara en su viñedo. El hijo se negó y el padre tuvo que buscar a otro. Hoy en día hay más de 7 millones de personas en el mundo. Si Dios te llama para una tarea, antes de negarte o poner excusas, recuerda que Él tiene millones de otros a quienes podría confiar esa misión. Sin embargo, fue a ti a quien eligió. Así que, en lugar de resistirte, da un paso adelante y obedece. No esperes demasiado, porque Dios no se queda esperando indefinidamente. Sí, Dios puede dejar atrás a quienes no responden a su llamado. Si te despierta una y otra vez y tú lo ignoras, buscará a otro dispuesto a escuchar. Su obra no se detendrá por la indiferencia de alguien. Su plan seguirá adelante, con o sin ti. Pero qué gozo debería llenarte saber que Dios te ha considerado digno de esta tarea. En lugar de verlo como una carga, míralo como un privilegio. Sé fiel en todo lo que Él te llame a hacer. Recuerda siempre estas palabras:
Muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Otra razón por la que Dios te despierta en la madrugada es para darte instrucción. La Escritura dice en Isaías 30:21, ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá, este es el camino, síguelo. Y en otro pasaje leemos, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios es nuestro maestro, nuestro guía. Él quiere mostrarte la senda que debes seguir, ayudarte en tus decisiones y evitarte tropiezos innecesarios. Pero vivimos en un mundo lleno de distracciones. Para muchos, escuchar la voz de Dios se ha vuelto difícil. El tiempo de oración y lectura bíblica, que debería ser un encuentro con el Señor, se ha convertido en un simple hábito religioso. Lees la Biblia apresuradamente, como si fuera una rutina vacía. Ya no tiene peso en tu vida. Haces las cosas por obligación, no por deseo. Presentas tus peticiones ante Dios, pero sin esperar una respuesta. Y así, la relación con Él se ha vuelto mecánica y distante. Sin embargo, Dios sigue anhelando hablar contigo, instruirte, dirigirte y guiarte. Y si es necesario despertarte en la madrugada para lograrlo, lo hará. Él sabe que a esa hora no tienes citas ni compromisos urgentes que te distraigan. Es un momento en el que puedes darle toda tu atención. Y mientras pasas tiempo con Él, comienzas a recibir la instrucción que necesitas. Cuando obedeces su dirección, tu vida se transforma. Dios es omnisciente. Lo ve todo, tanto en lo visible como en lo espiritual. Por eso, a veces puede despertarte para alertarte sobre un peligro inminente. Puede ser una amenaza para ti, para alguien cercano, para tu comunidad o incluso para alguien que ni siquiera conoces. Si Dios te lo muestra, es porque quiere que tomes acción. Tal vez debas interceder en oración. Puede ser un accidente que está por suceder o una situación en el mundo que requiere atención. Es fácil perderse en la rutina y olvidar que la vida no es solo lo que vemos, sino que también es espiritual. Dios quiere que recuerdes esto. Quiere que estés alerta. Así que, cuando te despierte, no lo ignores. Escucha su voz, porque Él tiene algo importante que decirte. A menudo olvidamos que lo que ocurre en el mundo físico es el reflejo de una realidad espiritual más profunda. Dios puede despertarte en esas horas para que seas consciente de ello. Te llama no solo a través de la fe, sino también mediante la razón y la verdad, invitándote a entrar en su presencia. No estás en este mundo para jugar ni para vivir distraído. La batalla es real y el enemigo no descansa. Pero cuando respondes a este llamado divino y tomas el camino que Él te señala, te fortalecerás, recuperarás el enfoque y aprenderás a discernir entre lo que te edifica y lo que debes dejar atrás. Dios también puede despertarte para equiparte para la batalla que se avecina. Él ve más allá de lo que nuestros ojos pueden percibir y quiere que estés preparado para lo que el enemigo trama en lo oculto. En esos momentos, Él te guía a la oración ferviente y al poder de su palabra, para que levantes un escudo de fe y te conviertas en un guerrero espiritual. La parábola del trigo y la cizaña nos ofrece una imagen clara de lo que ocurre cuando no estamos vigilantes. El dueño del campo sembró buena semilla y se retiró a descansar, pero mientras dormía, el enemigo llegó y sembró cizaña en medio del trigo. Los encargados de cuidar el campo estaban tan adormecidos que no detectaron la amenaza hasta que ya era demasiado tarde. Esto es lo que sucede cuando caemos en el letargo espiritual. Por eso, cuando Dios nos despierta en medio de la noche, es un llamado urgente a retomar nuestra posición de vigilantes espirituales. Hay personas bajo nuestro cuidado y nuestra obediencia o negligencia puede marcar la diferencia en sus vidas. Jesús mismo nos dejó un ejemplo poderoso en Getsemaní. Pidió a sus discípulos
que oraran con él, pero cuando regresó, los encontró dormidos. Los despertó y les recordó la necesidad de estar alerta, pero apenas se alejó, volvieron a dormirse. Esta lucha con la somnolencia espiritual ha sido una realidad para los creyentes desde hace siglos. Sin embargo, cuando Dios interrumpe tu sueño, lo hace con un propósito. Quiere abrirte los ojos a la verdad, sacarte de la indiferencia y fortalecerte para la batalla que se avecina. Hay momentos en que el Señor nos despierta para que nos involucremos en la guerra espiritual. Entre las 2 y las 3 de la madrugada hay un movimiento intenso en el reino espiritual. Es cuando muchos tienen encuentros con Dios, pero también es cuando el enemigo intenta sembrar su cizaña. Imagínate si en la parábola alguien hubiese estado despierto, velando por el campo. El enemigo no habría tenido éxito en su propósito. Puede que Dios te haya puesto en ese papel para que permanezcas despierto y frustres los planes de las tinieblas contra tu vida y la de los tuyos. A veces el Señor te despierta con un sueño o una visión tan nítida que no puedes ignorarla. Sabes que no es coincidencia y sientes la urgencia de orar. En esos momentos se libra una batalla en el espíritu. Recuerda lo que dice la Escritura en Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los creyentes no luchamos contra lo visible, sino contra fuerzas espirituales que buscan destruir lo que Dios ha edificado en nuestras vidas. El enemigo es persistente y no se rinde fácilmente, pero Dios en su misericordia nos despierta para que peleemos la buena batalla de la fe y no le demos lugar al adversario. Es su manera de entrenarnos y recordarnos que debemos mantenernos firmes hasta ver la victoria que Él ya ha prometido. Tal vez Dios te despierte a esas horas para revelarte algo importante. Es un momento en el que tu mente está libre de distracciones y Él puede hablarte con claridad, puede usar su palabra para iluminarte o puede poner pensamientos en tu corazón que te guíen hacia lo que necesitas comprender. Otra razón clave por la que Dios puede despertarte es para invitarte a la reflexión y al arrepentimiento. En medio del ajetreo de la vida, es fácil desviarse sin darse cuenta. Tal vez te has alejado de la comunión con Él o has dejado entrar en tu vida cosas que no deberían estar allí. Dios usa estos momentos de quietud para llamarte de vuelta, para hablar a tu corazón y restaurar lo que se ha perdido. David tuvo una relación especial con Dios y fue en los momentos de mayor intimidad con Él que encontró dirección, fortaleza y restauración. Hablaba de cómo guardaba las leyes del Señor en su corazón, meditaba en ellas día tras día y se presentaba ante Dios cada mañana con un espíritu dispuesto. Se alegraba de estar en su presencia, buscaba su guía y su sabiduría. Sin embargo, hubo un momento en su vida en el que, aunque todo esto continuaba, su corazón ya no estaba alineado con la voluntad de Dios. Había tomado decisiones que lo alejaron de su camino. Dejó embarazada a la esposa de otro hombre. Trató de encubrirlo. Manipuló la situación para que su pecado no quedara expuesto. E incluso llevó a ese hombre a la muerte para ocultar su error. Finalmente, se casó con la mujer y crió al hijo nacido de esa relación en el palacio. A los ojos de Dios, esto fue un acto de profunda maldad, pero David, en su necedad, no lo reconocía o prefería ignorarlo. Fue entonces cuando Dios envió a un profeta para confrontarlo y llevarlo al arrepentimiento. Querido amigo, cuando te apartas del camino correcto, Dios usará todo lo que esté a su alcance para alcanzarte. Él tocará tu corazón, te mostrará la verdad y te llamará de vuelta a Él. No ignores esa voz.
No la confundas con condenación o culpa del enemigo. Es el amor de Dios extendiéndose para rescatarte y guiarte de nuevo a la cruz. Nuestra vida está marcada por estaciones. Cada etapa que atravesamos nos prepara para la siguiente. Cuando Dios está a punto de llevarte a un nuevo capítulo, la preparación se intensifica. Él permite que enfrentes pruebas mayores, que seas llamado a un nivel de compromiso más alto. Si prestas atención, notarás que algo está sucediendo. Parte de este proceso puede significar que ahora debas hacer más de lo que solías hacer, dedicarte con mayor entrega a su obra. Quizá esta es la razón por la que últimamente te despiertas en medio de la noche. Dios te está preparando para lo que viene. ¿Alguna vez has estado en un momento de tu vida en el que te sientes abrumado, sin fuerzas para seguir adelante? ¿Te has preguntado si Dios realmente está contigo? Puede que los desafíos sean tan intensos que comienzas a dudar de su amor. Te enfrentas a pruebas por todas partes y la desesperanza empieza a nublar tu fe. Has esperado tanto tiempo una respuesta de Dios, pero todo parece en silencio. Y en medio de todo eso, te despiertas de madrugada sin entender por qué. Escucha esto. Dios te está despertando para recordarte que Él sigue a tu lado. Puede que en ese momento sientas su presencia de una manera más real que nunca. Tal vez en la quietud de la noche, su voz susurre a tu corazón: estoy contigo, no te rindas, te amo. Y esas palabras traerán nueva fuerza a tu espíritu. El profeta Elías tuvo un encuentro así. Estaba huyendo de Jezabel, temiendo por su vida, cansado y sin esperanza. En su angustia, incluso pidió a Dios que le quitara la vida, porque se sentía completamente derrotado. Pero Dios, en su misericordia, envió un ángel para fortalecerlo. Elías comió, descansó, y luego el ángel volvió para decirle que comiera más, pues el camino que le esperaba era largo. Y después de ese encuentro, Elías escuchó la voz de Dios, lo que renovó su fe y le dio claridad para seguir adelante. A veces, Dios te despierta en la madrugada para revelarte algo importante. Tal vez has estado orando por dirección, pidiendo sabiduría sobre una decisión. Y mientras duermes, Dios prepara la respuesta. Entonces, en ese momento preciso, Él te despierta para darte la claridad que necesitas. No ignores esos despertares. Son momentos santos, oportunidades divinas. Sabiendo esto, ahora entiendes que cuando despiertas a esa hora, no es una casualidad. No juegues con tu destino. Dios tiene un propósito y es tu responsabilidad responder. No permitas que la distracción te robe esta oportunidad. El enemigo tratará de ocupar tu mente con otras cosas. Notificaciones en tu teléfono, pensamientos sin importancia o simplemente el deseo de volver a dormir. Y si cedes, puede que llegue un momento en que dejes de despertar en ese horario. Tal vez Dios ya no insista. Tal vez Él haya llamado a alguien más. Dios a veces nos despierta por una urgencia, por una necesidad que requiere intercesión. Si no estamos dispuestos a responder, Él respetará nuestra decisión. Pero ¿qué tan confiables seremos para que nos vuelva a llamar en el futuro? Piensa en esto. No hacer lo que Dios te está pidiendo en esos momentos puede significar perder la oportunidad de ser parte de algo grande en su plan. Pero si sigues despertando, significa que la oportunidad sigue ahí. No la desperdicies. Déjame decirte esto con total certeza. Nada en este mundo es más valioso que hacer la voluntad de Dios en el momento en que Él lo requiere. Entonces, ¿qué debes hacer cuando Dios te despierta en la madrugada? Número 1, oración. Cuando el Señor te despierta a esa hora, es porque anhela pasar tiempo contigo. Quizás has estado demasiado ocupado durante el día y ahora Él quiere apartarte para un tiempo especial de comunión. La oración es esencial en nuestra relación con Dios. No la descuides. Es como el aliento que sostiene nuestra existencia.
Una vida sin oración es una vida al borde del colapso espiritual. Por eso Jesús repetidamente instó a sus discípulos a velar y orar. Él mismo lo hizo una prioridad en su tiempo en la tierra. La Escritura nos dice que antes del amanecer se retiraba a un lugar solitario para orar. Nos dio el modelo perfecto, demostrando que, sin importar cuán ocupados estemos, el tiempo con Dios nunca debe ser relegado. La oración es el canal que fortalece nuestra relación con el Padre, un puente que nos acerca a su voluntad y nos sostiene en cada paso de nuestro caminar. En esos momentos de quietud, Dios nos habla. La oración no solo nos renueva espiritualmente, sino que nos prepara para enfrentar cada día con gracia y valentía. Imagina que el enemigo intenta acecharte, pero te encuentra en una actitud de oración ferviente. ¿Podría realmente avanzar contra alguien que está envuelto en la presencia de Dios? Cada vez que despiertas en la madrugada, es una oportunidad sagrada para recibir nuevas fuerzas, renovar tu fe y alinearte con los planes divinos. La oración te eleva por encima de las preocupaciones de este mundo y te llena con la paz que solo Dios puede dar. Cuando Dios te despierta, no es una coincidencia, sino un llamado. Tal vez sientas inquietudes, temores o incertidumbre, pero en la oración encuentras claridad. Es el espacio donde puedes depositar tus cargas, recibir dirección y experimentar su paz inquebrantable. Considera el caso de Elías. Cuando huyó de Jezabel, fue presa del miedo y la desesperación. Su angustia fue tan grande que pidió a Dios que le quitara la vida. Pero Dios, en su misericordia, le dio alimento, descanso y una nueva visión. A través de la oración, Elías no solo encontró consuelo, sino también renovación. De la misma manera, cuando te despiertes en la madrugada, aprovecha ese momento para buscar a Dios con sinceridad. Puede ser que haya algo específico en lo que Él quiera que ores. Antes de apresurarte en tus palabras, detente y examina lo que arde en tu corazón. ¿Sientes un desbordante agradecimiento? Entonces eleva una oración de alabanza, una carga repentina por alguien o por alguna situación. Es el momento de interceder. En la oración, Dios trae claridad, soluciones y un camino seguro. Cuando edificas una vida de oración y te comprometes a buscar a Dios en estas horas de vigilancia, tu espíritu se fortalece. Tus ojos espirituales se abren, comienzas a ver con mayor discernimiento y a entender más profundamente las verdades del reino. Tu comunión con Dios se vuelve más real, más cercana, más transformadora. En lugar de preguntarte qué hacer con este despertar inusual, aprovéchalo. No lo desperdicies volviendo a dormir. Habla con tu Creador, Él está esperando. Número 2, sumérgete en la palabra de Dios. Después de orar, el siguiente paso cuando despiertas entre las 2 y las 3 de la mañana es estudiar las Escrituras. ¿Por qué? Porque Dios nos habla a través de su palabra. Cuando te despiertas en esta hora, es como si el Señor te invitara a una conversación íntima con Él. Y la Biblia es su voz. Es la lámpara que ilumina tu camino, el espejo que revela lo más profundo de tu ser y la espada que te equipa para la batalla espiritual. La Biblia no es un libro más, es la voz viva de Dios. Su palabra tiene el poder de disipar la confusión y fortalecer tu fe. Es viva y eficaz y tiene el poder de transformar corazones y renovar mentes. Jesús mismo venció las tentaciones del diablo con la palabra de Dios. Cada vez que el enemigo intentó desviarlo, Jesús respondió con las Escrituras. Y lo mismo ocurre contigo. Cuando estudias la Biblia, recibes dirección, consuelo, fortaleza y esperanza. A estas horas de la madrugada, cuando todo está en calma y el ruido del mundo se desvanece, la palabra de Dios puede penetrar profundamente
en tu corazón. Puede revelarte el propósito de Dios para tu vida, prepararte para lo que viene y darte paz en medio de la incertidumbre. Pero estudiar la Biblia no debe ser una rutina vacía. No es solo leer por leer, es un encuentro con Dios. Es un momento en el que su Espíritu puede hablarte directamente. Hay veces en que despiertas con un versículo en tu mente. Otras veces sientes una urgencia de abrir la Escritura sin saber exactamente qué buscar. Pero cuando lo haces, descubres que Dios tenía algo específico que decirte. Los pasajes que has leído durante años comienzan a cobrar un significado completamente nuevo, de una manera que no puedes explicar con palabras. No son textos desconocidos para ti, pero las revelaciones sí lo son. Es como si de repente se quitara un velo de tus ojos y pudieras ver con una claridad renovada. Recuerda cuando Jesús resucitó y caminó con 2 discípulos en el camino a Emaús. Ellos hablaban con entusiasmo sin darse cuenta de quién era Él. Jesús, con paciencia, les mostró las Escrituras para disipar su ignorancia. De la misma manera, cuando Dios despierta en ti el deseo de estudiar su palabra, es porque quiere sacarte de la oscuridad y llevarte a la luz de su verdad. El Salmo 119:130 nos dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La luz de Dios ilumina cada rincón de tu vida, disipando las dudas y fortaleciendo tu espíritu. Cuando su verdad echa raíces en tu corazón, ya no serás llevado de un lado a otro por cualquier enseñanza que aparezca. Serás capaz de examinar todo a la luz de las Escrituras y permanecer firme en la verdad. Eso te dará estabilidad, te protegerá de falsos maestros y evitará que seas arrastrado por doctrinas erróneas. La Biblia enseña que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Y qué mejor maestro que Dios mismo para revelarte su palabra? Cuando dedicas tiempo a las Escrituras, creces en gracia de maneras que jamás imaginaste. Su palabra fortalece tu espíritu, afianza tu fe y te prepara para atravesar cualquier adversidad con la seguridad de que el Señor, quien te ha sostenido hasta aquí, nunca te abandonará. Este tiempo de estudio te permite encontrar respuestas a preguntas que pesan en tu corazón, disolver la confusión y recibir revelaciones que transforman tu vida. ¿Sabías que los principios para tu negocio, tu hogar e incluso tu bienestar están en la Biblia? Sí, la dirección que cambiará tu vida puede venir directamente de la palabra de Dios. Sin embargo, hasta que el Espíritu Santo no abra tu entendimiento, la Biblia seguirá siendo solo un libro más. Puedes leerla como un texto histórico o religioso, pero su verdadero significado solo se revela cuando Dios mismo quita las capas de ceguera espiritual. Por eso la Escritura nos dice en 2 Corintios 3:6: Él nos ha capacitado para ser ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Antes de abrir tu Biblia, prepara tu corazón. ¿Estás listo para escuchar la voz de Dios? ¿Estás dispuesto a obedecer lo que Él te revele? La actitud con la que te acercas a la palabra determinará si realmente escucharás a Dios o si solo acumularás conocimiento sin transformación. Antes de comenzar, haz una sencilla oración. Señor, háblame. Abre mis ojos para ver las maravillas de tu palabra. Ilumina mi entendimiento y muéstrame lo que necesitas que aprenda hoy. Con un corazón humilde y abierto, comenzarás a descubrir tesoros escondidos en cada página de la Escritura. Mientras estudias, ten a la mano un cuaderno o algún lugar donde puedas escribir lo que Dios te muestra. No confíes solo en tu memoria, porque es fácil olvidar lo que el Espíritu te revela. Cuando Moisés estuvo ante Dios, los mandamientos fueron escritos en tablas porque la mente humana es frágil y puede fallar. Si la palabra de Dios es tan valiosa,
¿por qué no tomar notas de lo que Él te enseña? Tener tu cuaderno listo demuestra una actitud de reverencia y disposición para recibir su dirección. No tengas prisa por leer grandes cantidades de pasajes. En ocasiones, Dios puede llevarte a meditar en una sola frase durante mucho tiempo, porque ahí se encuentra la clave que necesitas. Muchas personas se apresuran a leer capítulos enteros o incluso libros completos de la Biblia, sin detenerse a reflexionar en lo que realmente Dios quiere enseñarles. No cometas ese error. Es en la meditación profunda donde se encuentran las perlas más preciosas de la palabra. Cuando te acerques a las Escrituras, recuerda que no eres el maestro, sino el aprendiz que viene a sentarse a los pies del Señor para recibir su instrucción. Si Dios te guía al Antiguo Testamento, a esas páginas llenas de nombres difíciles de pronunciar, no te saltes esos pasajes. A veces, en los lugares menos esperados, la palabra cobra vida y transforma tu corazón. El Espíritu de Dios es quien te lleva al entendimiento, incluso en los textos que parecen más oscuros. Número 3. Permanece en quietud ante Dios. Después de haber orado y estudiado la palabra, hay un paso crucial que muchos olvidan: quedarse en silencio ante Dios. Vivimos en un mundo ruidoso, lleno de distracciones, y la quietud se ha vuelto un bien escaso. Pero es en el silencio donde Dios habla con mayor claridad. Al despertar, quizás Él quiera que permanezcas en su presencia, simplemente para escuchar, reflexionar y descansar en su amor. Puede que al principio sientas que estás perdiendo el tiempo, pero no es así. Tal vez pienses que dedicar tiempo a la oración y al estudio de la palabra es lo más provechoso. Sin embargo, hay algo aún más esencial en este momento: estar quieto ante Dios. No llenes el espacio con tus palabras, sino escucha lo que Él quiere decirte. Este es un acto de entrega profunda que te llevará a un nivel más alto en tu caminar con Él. Seguramente has oído hablar de la meditación. En esencia, significa aquietar el alma, apartarte del ruido y abrir tu corazón para que la presencia divina lo llene por completo. Si te cuesta concentrarte, este puede ser un buen comienzo. Cuando aprendes a estar en silencio ante Dios, comienzas a percibir su voz con mayor claridad. Es un entrenamiento espiritual que fortalece tu capacidad de atención y discernimiento. La Biblia nos dice en el Salmo 46:10: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Dios le habló a Elías, pero no a través del fuego ni del viento. Su voz no estaba en la tempestad ni en el estruendo. Después de todo ese alboroto, Dios le habló en un susurro apacible. Si Elías no hubiera aprendido a esperar, habría perdido esa revelación. La quietud nos permite afinar el oído espiritual para reconocer la dulce voz del Señor. No solo se trata de escuchar, sino de conocerlo más íntimamente. Es una señal de confianza absoluta en Dios, un reconocimiento de que no necesitamos esforzarnos por tener todas las respuestas, sino simplemente estar con Él. En ese silencio sagrado, su paz nos invade y su presencia se vuelve real. Las mayores revelaciones de Dios no llegan en medio del ajetreo, sino en los momentos de calma. No importa si estás de rodillas, sentado o recostado. Lo importante es encontrar una posición en la que puedas estar relajado y atento. Si cerrar los ojos te ayuda a eliminar distracciones, hazlo. Lleva tu pensamiento a Dios. Imagina que Él está a tu lado, que te sostiene en sus brazos. Déjate envolver por su amor. Si tu mente comienza a divagar, tráela de vuelta con suavidad. Una simple oración puede ayudarte. Señor, aquí estoy para ti. Este tiempo de quietud no es para hablar, sino
para escuchar. Tal vez no escuches una voz audible, pero Dios habla de muchas maneras, a través de impresiones, pensamientos, una convicción profunda o una paz inexplicable. Sé receptivo. Puede que Él te revele algo inesperado, pero lo importante no es lo que tú quieres oír, sino lo que Él quiere decirte. Descansa en su presencia. No es necesario hacer nada, solo estar con Él. Permítele llenar tu corazón. Has pasado mucho tiempo hablándole. ¿Has encontrado las respuestas que buscas? Ahora es el momento de hacer algo diferente. Escuchar. El Señor es el más sabio de todos y sus palabras son las más importantes. No te apresures a hablar ni a explicarle nada. Él ya sabe lo que necesitas antes de que lo pidas. Te conoce mejor de lo que tú mismo te conoces. Lo mejor que puedes hacer ahora es guardar silencio y permitirle que hable a tu corazón. Puede que en ese momento de quietud no sientas nada especial, pero cree con fe que Él está contigo. Mantén en tu mente la imagen de su presencia. Cuanto más te concentres en Él, más real será su paz en tu vida. Esa paz calmará tu mente y espíritu, te llenará de fortaleza y renovará tu ser. Puede que incluso sientas alivio, como si te hubieran quitado un gran peso de encima. En ese estado, recibirás claridad y dirección a través de su palabra. Dios puede tener muchas cosas que quiere que hagas, pero no asumas que siempre debes actuar de inmediato. El hecho de que ayer te haya guiado a orar por algo no significa que hoy quiera lo mismo. Y si Él quiere que ores hoy, ¿sabes por qué asunto en particular? Es por eso que es tan importante aprender a ser sensibles a su dirección antes de movernos. No tomes decisiones apresuradas. Espera en Él. Ahora que comprendes la importancia de lo que debes hacer cuando te despiertas entre las 2 y las 3 de la mañana, pensemos en lo que ocurre cuando ignoramos la voz de Dios en esos momentos. Sí, hay consecuencias cuando dejamos pasar la oportunidad de obedecer. Si Dios te ha concedido el privilegio de buscar su rostro en una hora tan especial, no lo desperdicies. No permitas que la comodidad te haga perder la bendición por la que tanto has orado. Todo lo que intente apartarte de este tiempo con Dios es una distracción del enemigo y debes enfrentarlo con determinación. La Escritura nos cuenta la historia de una mujer llamada María. No era parte de los 12 discípulos, pero su devoción por Cristo era inquebrantable. Jesús había liberado su vida de 7 espíritus malignos, y desde ese día su amor por Él fue absoluto. María permaneció junto a su Maestro en los momentos más oscuros, cuando fue torturado y cuando su cuerpo fue clavado en la cruz. Su fe la llevó en la madrugada del primer día de la semana a la tumba de Jesús. Todavía era de noche cuando salió con su lámpara, iluminando las estrechas calles de Jerusalén, con la intención de ungir el cuerpo de su Señor con aromas y especias. Aquel instante era sagrado y ella no iba a dejar que nada la detuviera. Sin embargo, al llegar al sepulcro, su corazón se llenó de angustia al descubrir que el cuerpo de Jesús no estaba allí. Confundida y preocupada, corrió a buscar a Pedro y a Juan, quienes regresaron con ella para comprobarlo por sí mismos. Al ver la tumba vacía, se fueron sin mayor inquietud, pero María se quedó. Su amor por Jesús la ató a aquel lugar. Se sentó junto al sepulcro y lloró, porque su corazón no podía alejarse del que le había dado una nueva vida. Y fue en ese momento, en su persistencia y en su anhelo, que el mismo Jesús se le apareció y habló con ella. En este mundo hay 2 tipos de creyentes. Están aquellos como Pedro y Juan, quienes escucharon las promesas del Señor sobre su resurrección, pero no se sintieron impulsados a buscarle. Oyeron su palabra, pero no la tomaron en serio. Sabían que Él había dicho que volvería al tercer día, pero no se preocuparon en ir a comprobarlo. Su fe era pasiva, inactiva, dormida. Son como aquellos que saben qué hacer
cuando Dios les inquieta en la noche, pero deciden ignorarlo. Prefieren quedarse bajo la comodidad de su abrigo en lugar de levantarse y buscar al Señor con todo su corazón. Y esto nos lleva a una gran verdad espiritual. Cuando eliges la comodidad en lugar de responder al llamado de Dios, abres una puerta al enemigo. La Escritura nos advierte en Mateo 24:43. Pero comprended esto: si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a llegar el ladrón, habría permanecido despierto y no habría permitido que asaltaran su morada. La noche es el momento en que el enemigo busca robar lo más valioso que tenemos. Si no estamos atentos, podemos perder nuestra herencia espiritual, nuestro propósito, nuestra paz. No es un secreto que el diablo viene a hurtar, matar y destruir. Siempre está esperando el instante en que bajes la guardia para atacarte. No es casualidad que Jesús se apareció cuando sus discípulos dormían. Cuando el pueblo de Dios se relaja en lugar de estar vigilante, se convierte en presa fácil para el enemigo. Lo mismo ocurrió con Sansón. Dios le había dado una gran fortaleza, pero él se volvió descuidado. Compartió el secreto de su poder con quien no debía y se durmió confiado. No entendió que su enemigo estaba más cerca de lo que creía. Muchas veces condenamos a Sansón por su falta de discernimiento, pero ¿acaso no hacemos lo mismo nosotros? Sansón creyó que Dalila estaba de su lado. No solo la consideró una amiga, sino también alguien en quien podía confiar. Nunca imaginó que ella era un instrumento en manos de sus enemigos. Se durmió sin darse cuenta de que ya había sido traicionado. Y así pasa en la vida espiritual. Hay enemigos disfrazados de aliados, esperando el momento en que nos descuidemos para arrebatarnos lo que Dios nos ha dado. Tal vez has compartido demasiado con personas que no deberían saber los tesoros que Dios ha depositado en ti. Tal vez estás rodeado de quienes solo esperan a que te descuides para robarte la paz, la fe y la comunión con el Señor. Entonces, ¿por qué seguimos dormidos? ¿Por qué ignoramos cuando Dios nos despierta en la noche? ¿Realmente queremos abrir los ojos un día y descubrir que nuestra fuerza se ha desvanecido, como le ocurrió a Sansón? No esperes a que sea demasiado tarde. Mantente despierto y protege lo que Dios te ha dado. Si alguien te advierte que el enemigo está tratando de robarte, considéralo una bendición. Tal vez un hermano en la fe te ha animado a profundizar más en la palabra, o alguien te ha insistido en que dediques más tiempo a la oración. No ignores esas advertencias. Así como María insistió en buscar a Jesús y llevó a Pedro y a Juan a la tumba, Dios puede estar usando diferentes maneras para llamarte a buscarle con más fervor. Puede que haya un despertar espiritual ocurriendo en tu vida, pero si no perseveras, puedes perder la bendición que Dios tiene preparada para ti. Si te acercas al Señor y no ves respuesta de inmediato, vas a rendirte. Vas a abandonar la oración nocturna solo porque no obtuviste lo que querías en el momento que lo esperabas. Eso fue lo que hicieron Pedro y Juan. María los llevó hasta el sepulcro, pero ellos no se quedaron. No se preocuparon lo suficiente como para esperar. No cometamos el mismo error. Ni siquiera intentaron descubrir dónde podían hallar a Jesús, ni cómo acercarse a Él. ¿Te sientes agotado de esperar ese encuentro? No basta con hacer lo correcto una sola vez y rendirse cuando no se obtiene el resultado esperado. Dios desea que perseveres, que no te des por vencido. Él quiere que te mantengas firme en la fe, incluso cuando despiertes en la quietud de la madrugada. Nuestra relación con Dios no puede basarse en intentarlo y luego abandonarlo. Dios nos llama a actuar como María en la Biblia. Aun cuando los discípulos se marcharon, ella permaneció. Con lágrimas en los ojos y un corazón anhelante, María esperó ver a Jesús.
Su pasión y dedicación no pasaron desapercibidas ante Dios. Él vio el ardor de su alma y su profundo anhelo, y por eso ella recibió lo que buscaba. Fue la primera persona en ver a Jesús resucitado. Esa bendición pudo haber sido de los apóstoles, pero la perdieron porque no supieron esperar. No se quedaron lo suficiente y por ello no fueron testigos de ese momento glorioso. Solo aquellos que esperan en el Señor lo encuentran. Y esto nos lleva a la siguiente consecuencia de no hacer lo correcto en el tiempo indicado: perder tu encuentro con Dios. Dios tiene momentos específicos para visitarnos y la noche es uno de ellos. A lo largo de la Biblia vemos cómo en diversas ocasiones las personas tuvieron encuentros con Dios en la oscuridad de la noche. Si descuidas esos momentos, podrías perder aquello que tanto has anhelado. Podrías dejar escapar esa respuesta por la que has estado orando. Pedro y Juan no supieron esperar y por eso se lo perdieron. Dios tenía propósitos grandiosos para ellos. Juan era el discípulo amado y Pedro fue llamado a ser la roca sobre la cual Cristo edificaría su iglesia. Sin embargo, si hubieran persistido un poco más, ese encuentro con el Señor resucitado habría transformado su ministerio de una manera aún más profunda. Pero en su lugar, la oportunidad fue para María, una mujer de fuego espiritual, completamente entregada a Dios, dispuesta a hacer lo que fuera necesario para cumplir su voluntad. Ella, por su fidelidad, fue la primera persona en proclamar la resurrección de Cristo. ¿Y a quién le anunció esa gran noticia? A los propios discípulos. Vemos en las Escrituras que Jacob también luchó con el ángel de Dios hasta que el alba despuntó. No se rindió hasta recibir la bendición que necesitaba. Su cansancio no lo detuvo, porque anhelaba un cambio real en su vida. Agarró al ángel con determinación y por su perseverancia, Dios le concedió su petición. ¿Hace cuánto tiempo que no insistes en la oración de esa manera? ¿Cuándo fue la última vez que pasaste toda la noche en comunión con Dios, buscando dirección para tu vida? Si deseas alcanzar lo que Dios tiene para ti, debes ser intencional con tu destino. Como Jacob, necesitas determinación para aferrarte a lo que legítimamente te pertenece por la promesa de Dios. No te conformes, no cedas. Insiste en buscar ese encuentro con Dios que puede transformar tu vida para siempre. Aun si ya has tenido un encuentro con el Señor, eso no significa que debas dejar de buscarlo. La Biblia dice en Génesis 19:27: y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. Abraham había estado con Dios el día anterior, pero no se conformó. Regresó al amanecer con el deseo de estar nuevamente en su presencia. Hay algo especial en buscar a Dios en la madrugada. A lo largo de la historia, los siervos de Dios siempre lo han buscado al despuntar el día. No desperdicies esas preciosas horas. Cuanto más te acerques a Dios cada mañana, más clara será su dirección en tu vida. Dios siempre está hablándote. Tiene una palabra específica para cada día. Busca su guía antes de empezar tu jornada. Es posible que justo el día en que decidas ignorar su voz sea el día en que Él tenía preparada para ti una respuesta, una puerta abierta o una advertencia crucial. No vuelvas a dormir si Dios te despierta en la noche. Puede haber algo importante que Él quiere revelarte. Quizás te esté alertando sobre un peligro en tu camino. Tal vez te esté mostrando un paso decisivo que debes tomar. Permanece despierto y atento y verás cómo tu vida empieza a transformarse por su dirección. Evita la consecuencia de perder tu encuentro con Dios manteniéndote vigilante y en comunión con Él. La tercera consecuencia de no actuar cuando Dios te despierta en la madrugada se menciona en Mateo 13:25.
Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Ya hemos hablado de cómo los enemigos pueden robar de noche. Pero ahora veremos cómo el enemigo también siembra semillas dañinas cuando estamos espiritualmente dormidos. La cizaña es una planta indeseada que crece entre el buen trigo. Dios ha sembrado semillas de bendición en tu vida. Sus planes para ti son de bien y no de mal, para darte un futuro lleno de esperanza. Pero el diablo no quiere que esos planes se cumplan. Por eso, en las horas de la noche, trata de sembrar semillas de confusión, de pecado, de duda, de temor. Esas semillas empezarán a competir con las promesas de Dios para ti, y si no estás alerta, pueden sofocar tu fe hasta el punto de hacerte cuestionar si Dios realmente cumplirá sus promesas. Para evitarlo, necesitas cuidar tu vida espiritual. Debes mantenerte en oración y en la palabra para impedir que el enemigo siembre en tu corazón lo que no proviene de Dios. No le des espacio al diablo. No permitas que arruine los buenos planes que Dios tiene para ti. ¿Qué tipo de cizaña ha estado sembrando el enemigo en tu vida? El pecado es la mayor cizaña con la que todo cristiano debe luchar. Caemos en pecado cuando nos alejamos de Dios, cuando ignoramos su voz, cuando sustituimos la oración por distracciones. Le damos terreno al enemigo cuando, en lugar de sumergirnos en la palabra de Dios, nos distraemos con cosas sin valor. Si llenas tu mente con lo que el mundo ofrece, tarde o temprano, eso influirá en tu corazón y en tus decisiones. Cuando pasas las noches navegando en internet en lugar de buscar a Dios, el enemigo está sembrando semillas de lujuria, de ansiedad, de insatisfacción. La pregunta es, ¿dejarás que esas semillas crezcan en tu vida o estarás despierto, vigilante, con una fe firme, listo para arrancarlas antes de que echen raíces? Dios te ha dado autoridad para cuidar el terreno de tu vida. No permitas que el enemigo tenga poder sobre él. Mantente en comunión con el Señor y su luz disipará toda oscuridad. Sin darte cuenta, introduces contenido inapropiado en tu entorno digital. Un simple conocido puede enviarte mensajes indebidos. Al principio parece inofensivo, hasta que un día te das cuenta de que has desarrollado hábitos perjudiciales. Lo que comenzó como una distracción pasajera se ha convertido en una atadura. Y cuando finalmente reconoces el daño, descubres que la cadena es más fuerte de lo que imaginabas. Las consecuencias se hacen evidentes en tu vida. Poco a poco vas cediendo en tus convicciones. Aquello que antes rechazabas, ahora lo toleras. Pero Dios lo ve todo. Él comprende por qué te llama a acercarte a Él. Conoce las trampas que pueden alejarte de su gracia. Por eso te advierte que permanezcas alerta. Sabe que si vuelves a caer, el camino de regreso será difícil. No ignores su voz. Responde hoy mismo con obediencia. Haz lo que sea necesario para preservar la pureza que Cristo te ha dado. El enemigo no solo busca tentarte con la impureza, sino que también siembra amargura y resentimiento en tu corazón. Por eso, ten cuidado con lo que dejas entrar en tu mente. A primera hora del día, en lugar de alimentar rencores, elige recordar la gracia de Dios. No permitas que el pasado envenene tu presente. Perdona siempre y guarda un corazón limpio. Si no tomas la decisión correcta en el momento adecuado, estas serán las 3 consecuencias. El enemigo te arrebata la bendición. Pierdes el tiempo de comunión con Dios y el adversario siembra división en tu vida. Estas semillas, si no son arrancadas a tiempo, pueden echar raíces y arruinar los planes maravillosos que Dios tiene para ti. Pero eres tú quien tiene el poder de detenerlo. La próxima vez que la pereza te haga quedarte en la cama, en lugar de buscar a Dios, piensa en lo que estás dejando pasar. Recuerda el encuentro transformador que podrías perderte. Jacob solo entendió su propósito después de luchar con el ángel. Su destino cambió para siempre.
y lo mismo puede suceder contigo si eliges lo correcto. Ahora, hablemos de las distracciones que el enemigo usa para apartarte. Tal vez quieras hacer lo correcto, pero hay obstáculos en tu camino. Esos obstáculos son trampas disfrazadas de excusas. Todos parecen razones legítimas, pero no te equivoques. Son armas estratégicas del adversario para impedir que busques a Dios. ¿Qué interfiere con tu tiempo de comunión con Él? Quizás sea tu familia. Puede que te resulte difícil dejar el calor del hogar o la comodidad de tu cónyuge e hijos en las primeras horas del día. Es comprensible que si tu bebé te despierta, debas atenderlo, pero aún así, debes decidir qué es lo más importante para ti. No te estoy diciendo que abandones a tu familia, sino que busques el equilibrio. Pasar 1 o 2 horas en comunión con Dios no debería ser un problema. Como cristiano, debes estar dispuesto a sacrificar todo por amor a Cristo, incluso tu comodidad. Jesús fue claro en Mateo 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Esto no significa que debas desatender a tu familia. Significa que nada debe ocupar el lugar de Dios en tu vida. Si Él te despierta a esas horas, es porque hay un propósito detrás. Quizás estás orando por un ser querido y Él quiere revelarte algo. Sé que no es fácil, pero la recompensa es mayor que el esfuerzo. Piensa en Abraham, un hombre de familia que jamás descuidó su tiempo con Dios. Cada mañana se presentaba ante él y Dios lo bendijo abundantemente. Lo convirtió en padre de muchas naciones. Jacob, en plena noche, luchó con el ángel aun cuando tenía esposas, hijos y muchas responsabilidades. Su encuentro con Dios cambió su destino. Imagina si se hubiera dejado llevar por el cansancio o las distracciones de la vida diaria. No habría recibido la bendición que transformó su historia. Tal vez pienses que esto es más fácil para los hombres, pero la Biblia está llena de mujeres que también sacrificaron su comodidad para buscar a Dios. María, la seguidora de Jesús, fue al sepulcro en la madrugada, cuando muchos aún dormían. Sabemos que tenía familia, una hermana llamada Marta. Tal vez también tenía padres, esposo o hijos, pero cuando llegó el momento de actuar, no dudó. Su amor por el Maestro la impulsó a moverse. Esther tomó la decisión de ayunar y buscar a Dios por su pueblo, aun sabiendo que acercarse al rey sin ser llamada podía costarle la vida. Pero ella entendió que obedecer a Dios era más importante que su propia seguridad. Débora, jueza en Israel, no solo fue profetisa, sino también esposa y madre. Sin embargo, encontró la manera de equilibrarlo todo y fue una de las mujeres más destacadas en la historia bíblica. Ser mujer nunca ha sido un impedimento para buscar y servir a Dios. No permitas que nada te detenga. Recuerda que el tiempo que apartas para Dios no solo te fortalece a ti, sino que también es una protección para tu familia. Cuando Él te despierta en la madrugada, no es para molestarte, sino porque sabe lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Sabe que si logras abrir tu corazón a esta verdad, tu vida y la de tu familia nunca serán las mismas. La bendición que Dios otorgó a Abraham no se limitó solo a él, sino que se extendió a sus descendientes y en última instancia a toda la familia de la fe. Piensa en lo que habría sucedido si Abraham hubiera decidido ignorar el llamado de Dios por temor a incomodar a Sara o a los suyos. Imagina si Jacob hubiera desistido de luchar con el ángel aquella noche oscura. Solo el Señor sabe lo que Esaú podría haberle hecho a él y a su familia si no hubiera perseverado. María Magdalena fue testigo de la resurrección de Cristo porque no se apartó, porque su corazón se mantuvo firme.
Estas bendiciones no habrían sido posibles si ellos hubieran permitido que las distracciones los alejaran del propósito divino. Seguir a Dios en medio de la oscuridad no es fácil, pero cuando Él nos llama a sacrificar algo, siempre hay una recompensa mayor esperándonos. Quizás tu distracción no sea tu familia, sino las personas con quienes compartes tu hogar. Puede que tu compañero de cuarto se moleste cuando oras en voz alta, o que haga gestos cada vez que enciendes la luz para leer las escrituras. Tal vez duerma mejor con música a todo volumen, y eso te dificulte encontrar un momento de paz. Quiero que entiendas algo. Nada de esto es una simple coincidencia, sino un intento del enemigo para desviarte del camino. Dios está observando cuán determinado estás a superar estos obstáculos. Desde el principio de los tiempos, todos los que se encontraron con Dios enfrentaron excusas y barreras. Sus propios vecinos los rechazaron. Incluso aquellos a quienes intentaban ayudar se volvieron en su contra. La gente de Nazaret no recibió a Jesús, por lo que tuvo que predicar en otros lugares. Sin embargo, a pesar de la multitud que siempre lo rodeaba, de la constante presión sobre sus hombros y de los discípulos que lo seguían a todas partes, Jesús nunca descuidó su tiempo con el Padre. Lucas 6:12 nos dice: en aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche en oración a Dios. A pesar de todo lo que sucedía a su alrededor, Jesús siempre encontraba el momento para estar en comunión con el Padre. Es posible que el llamado de Dios haya llegado a ti, pero las responsabilidades y las demandas de la vida han ocupado todo tu tiempo. Aprende del ejemplo de Cristo. Él no consideraba la noche como un tiempo perdido, sino como una oportunidad para fortalecerse en la presencia de Dios. Sé que puedes estar agotado, que sientes que el único momento para descansar es por la noche, pero quiero recordarte algo: esto es un sacrificio. ¿Crees que fue fácil para Jesús? ¿Crees que Abraham, Isaac, Jacob o María lo tuvieron fácil? La madurez espiritual exige disciplina y compromiso. Si quieres recibir más, debes dar más. Si necesitas mudarte de lugar, hazlo. No rechaces la dirección de Dios por miedo o comodidad. Toma las decisiones que sean necesarias para permanecer en su voluntad. Siempre habrá oposición, pero recuerda, Dios es tu defensor. Las distracciones son inevitables, pero debes saber claramente de qué lado estás. Sé firme. La vida cristiana es una batalla y el enemigo hará todo lo posible para alejarte del Señor. Pero tú no puedes permitirle ganar. Decide perseverar hasta alcanzar la victoria. Hijo amado, una de las distracciones más grandes no está a tu alrededor, sino dentro de ti. Tal vez no tengas vecinos ruidosos ni familiares que te impidan buscar a Dios, pero la lucha en tu mente puede ser la más feroz de todas. Permíteme hacerte una pregunta. ¿Qué es lo primero que piensas al despertar? Tal vez sea algo que tu cónyuge dijo la noche anterior, un problema en el trabajo o una preocupación financiera. Quizás tu mente esté ocupada con planes, deudas o incertidumbres. ¿Cómo pagaré la colegiatura de mis hijos? ¿Cómo cubriré el alquiler? ¿Cuándo sanaré de esta enfermedad? Estos pensamientos pueden invadir tu corazón y robarte la paz. Pero Dios no quiere comunicarse con un cuerpo inmóvil y una mente agitada. Él anhela hablarte en quietud, en un corazón que confía en Él. Todas esas preocupaciones, ansiedades y temores no son más que un ataque del enemigo para distraerte de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero escucha, la respuesta que buscas está en la presencia del Señor. La solución a ese problema que tanto te aflige no vendrá del miedo ni de la angustia, sino de la oración y el estudio de su palabra. Dios está dispuesto a mostrarte el camino, a revelarte lo que necesitas hacer. Has pasado noches enteras preocupado, llorando,
buscando respuestas en tus propias fuerzas. Pero el Señor te dice hoy: ven a mí, entrégame tus cargas y yo te daré descanso. Dale una oportunidad a Dios hoy y observa lo que sucede. Entrégale esa situación que te preocupa y contempla cómo Él obra en todo con su sabiduría. Sé que la vida puede estar llena de presiones, la preocupación por el sustento diario, el techo bajo el cual vivir, las cuentas por pagar. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos en Mateo 6, 31, 32: así que no se angustien diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Porque los paganos buscan afanosamente todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas les serán añadidas. Cuando cada día despiertas con la mente llena de preocupaciones sobre cómo cubrirás tus necesidades, tu fe en Dios se debilita. Si el temor de no poder pagar las facturas gobierna tu corazón, entonces has puesto límites a lo que Dios puede hacer en tu vida. Él es el Dios de la abundancia, el que abre caminos donde no los hay, el que da más de lo que pedimos o imaginamos. Así que, ¿por qué gastas tu energía en la ansiedad cuando podrías entregarle todo a Él? Piensa en esto. Imagina que tienes una cita con el presidente de tu país. Sabes que si le pides algo, Él lo concederá. Sin embargo, en lugar de acudir a la cita, te quedas despierto, preocupado por tus problemas. ¿Eso resolvería tu situación? No buscar a Dios porque estás consumido por tus problemas es desperdiciar la oportunidad más grande de tu vida. La Escritura nos dice que cuando ponemos a Dios en primer lugar, todo lo demás se acomoda. Esto significa que las necesidades que te inquietan pueden ser suplidas cuando buscas su presencia y sigues su voluntad. Cuando te acerques a Dios, no lo hagas solo con la expectativa de recibir algo de Él, sino con el deseo genuino de conocerlo. Tus oraciones no deben girar únicamente en torno a tus necesidades. Pensar constantemente en los problemas no es lo mismo que meditar en la palabra de Dios. Meditar es recordar su bondad, aferrarte a sus promesas, reflexionar en su fidelidad y en las maravillas que ha hecho. Cuando centras tu mente en estas verdades, abres la puerta para que su poder actúe en tu vida. Pero si solo te enfocas en lo que falta o en lo que te preocupa, estarás cultivando la duda en lugar de la fe. Y sin fe es imposible recibir lo que Dios quiere darte. Dios conoce cada una de tus necesidades, pero más que eso, desea que pases tiempo con Él, que descubras quién es realmente y que también descubras quién eres tú en su propósito. Él es el espejo que revela tu verdadera identidad. Cuanto más te acerques a Él, más claridad tendrás sobre tus debilidades, tus fortalezas y el potencial que ha depositado en ti. Si Dios te ha dado un llamado, descubrirlo transformará tu vida. Puede que hoy llores por perder un empleo sin darte cuenta de que Dios quiere guiarte a construir un negocio próspero. Quizás estés lamentando una relación fallida sin imaginar la bendición que Él ha preparado para tu futuro. Pero todo esto solo se te revelará cuando inviertas tiempo con Él. Por eso, anhela conocer a Dios más profundamente. Dedica tu vida a hacer su voluntad. Aprende a sacrificar la comodidad temporal por algo eterno. Te aseguro que valdrá la pena, porque tu vida nunca será la misma. No hay mayor riqueza que cultivar una relación genuina con tu Creador. Querido Hijo de Dios, la Biblia nos dice en Hebreos 12:1-2: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba,
y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Hemos hablado de muchas distracciones que pueden alejarte de la presencia de Dios, pero la mayor de todas es el pecado. El pecado siempre será un obstáculo para acercarte a Él. Si en la noche caes en la inmoralidad, al día siguiente será difícil levantarte para orar y leer su palabra. Una conciencia culpable se convierte en una barrera entre tú y Dios. Imagina que durante el día insultaste a tu compañero de cuarto y no pediste disculpas. Luego, en la noche, te levantas a orar en su presencia. ¿Cómo crees que reaccionaría? Probablemente se burlaría de ti. De la misma manera, la Biblia enseña que Dios no escucha la oración del que persiste en el pecado sin arrepentirse. Por eso, nos llama a despojarnos de todo lo que nos aparta de Él y a fijar nuestra mirada solo en Jesús. Permite que Él transforme tu vida. Sé que me escuchas hoy, pero quizás aún no crees que Dios puede hablarte. Puede que pienses que su voz es inaccesible para ti. Esa mentalidad te aleja de su presencia. Tal vez sientas que tu pecado es demasiado grande como para regresar a Él. Pero esa es otra mentira que el enemigo usa para mantenerte lejos de tu bendición. Hoy es el día de dejar atrás esas barreras. Oremos juntos. Señor, te doy gracias desde lo más profundo de mi ser por la verdad que has puesto delante de mí. Ahora comprendo por qué en la quietud de la noche me despiertas entre las 2 y las 3 de la madrugada. No quieres que pase por alto tu voz, ni que ignore tus instrucciones. Me llamas a estar atento a lo que sucede en mi vida y en mi entorno. No deseas que el enemigo me sorprenda desprevenido. Gracias por amarme con un amor tan grande y por velar por mí en todo momento. Si no fuera por tu gracia, el adversario habría encontrado una manera de hacerme caer. Pero tú, Señor, eres mi refugio seguro. Me aferro a todas las provisiones que has dispuesto para mí en este tiempo de comunión contigo. A veces me pregunto, ¿qué he hecho para merecer un amor tan inmenso? Y sin embargo, en cada momento de necesidad, tú traes la palabra justa que mi corazón requiere. Tú, que todo lo conoces, sabes que la respuesta a mis inquietudes está en acercarme a ti en estas horas de intimidad. Gracias, Padre, por tu fidelidad inquebrantable. Espero que hoy me reveles aún más de tu presencia. Sé que al orar abrirás mis ojos para comprender el propósito detrás de estos despertares en la madrugada. Confío en que me mostrarás cosas que jamás habría imaginado. Tú has dicho en tu palabra que ni ojo vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre lo que tú has preparado para los que te aman, pero que nos lo revelarás por medio de tu Espíritu. Hoy me presento ante ti con un corazón dispuesto. Muéstrame, Señor, lo que nunca antes supe acerca de mí mismo. Abre mis ojos espirituales para que pueda ver más allá de lo superficial. Anhelo conocerte más profundamente. Tu palabra es mi guía, es la luz que ilumina mi sendero. No permitas que me desvíe ni me pierda en la confusión de este mundo. Dirígeme, Señor, para que mientras estudio tu palabra en estas horas de la madrugada, encuentre dirección y propósito. Que tu Espíritu Santo llene mi entendimiento y que la inspiración que viene de lo alto se derrame en mi vida. Permíteme experimentar tu amor y tu misericordia de una manera nueva. Cuando me despiertes para hablarme, ayúdame a estar atento, a no distraerme con preocupaciones terrenales, a no ignorar tu voz. Quiero comprender claramente por qué me llamas en este tiempo. Que mi corazón esté quieto y receptivo para recibir todo lo que deseas mostrarme. Concédeme una mente enfocada, libre de distracciones, capaz de oír con claridad lo que tu Espíritu me dice. Aún en medio de mi oración, manténme en conexión contigo, sin permitir que mis pensamientos se dispersen. Fortaléceme para que sea un soldado en la batalla espiritual.
Ayúdame a resistir cualquier debilidad de la carne que intente impedirme orar. Mientras elevo mi oración, que mis oídos estén abiertos a recibir tu voz. Dame ojos espirituales para ver, un corazón que comprenda, una fe que no vacile. No quiero perder tus instrucciones, Señor. No quiero pasar tiempo despierto sin obtener aquello para lo cual me llamaste. No quiero alejarme de tu presencia sin haber recibido la revelación que preparaste para mí. Despierta en mí una sensibilidad espiritual renovada. No quiero ser insensible a lo que acontece en el mundo espiritual. Guíame para discernir con claridad los tiempos y las estaciones de tu mover, para que cuando me despiertes nuevamente no sea inmaduro ni indiferente a tu voz. Señor, sé que en tiempos como estos te revelas a aquellos que buscan tu rostro. A lo largo de la historia, transformaste la vida de Abraham, Isaac y Jacob mediante encuentros divinos. Jacob luchó contigo hasta recibir su bendición, y en ese encuentro su vida fue transformada para siempre. Yo también clamo por un encuentro que cambie mi vida, que cada madrugada en la que me despiertes sea un momento de renovación y transformación para mi alma. Sobre todo, Señor, quiero conocerte más. Quiero que me reveles tu corazón. Enséñame a caminar en obediencia a tu voluntad. Instrúyeme en tus caminos y guíame para seguir tu verdad. Concédeme la gracia de la perseverancia. No quiero ser inconstante en mi relación contigo. Que en mí arda una pasión por tu palabra, un deseo ferviente de conocerte mejor. Abre mis ojos para que descubra realidades más profundas de ti, aquellas que fortalezcan mi fe y sean evidencia de mi andar contigo. Permite que tu palabra transforme cada parte de mi ser, que en ella encuentre todo lo que necesito, que actúe en mi vida como el fuego que purifica, quitando toda impureza que me aleje de ti. Señor, también clamo por mi vida de oración. Reconozco que en momentos de debilidad me cuesta expresarme ante ti. Hay días en los que las palabras parecen no salir, pero no quiero que esos momentos me alejen de ti. Ayúdame a mantenerme en comunión constante, a ser vigilante y persistente en la oración. Pon en mí un hambre inagotable por hablar contigo. Sé que la fortaleza de mi relación contigo depende de la solidez de mi vida de oración. No quiero perder la conexión que tengo contigo. Quiero hablarte siempre, contarte mis preocupaciones, mis anhelos, mis luchas. Sé que me escuchas y que siempre respondes a quienes claman a ti. Por eso, Señor, te pido la gracia para mantener viva esta comunión contigo. Fortalece mi espíritu interior. Tu palabra dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero en ti tengo victoria. No seré presa de sus maquinaciones. Revélate con poder en mi vida para vencer toda obra del enemigo. No quiero caer en la comodidad espiritual y permitir que el adversario me sorprenda. Ayúdame a vestir cada día la armadura espiritual para resistir sus ataques y apagar cada dardo del maligno. Aun cuando mi cuerpo esté débil, sé que en mi debilidad tu poder se hace perfecto. Aun si tropiezo, confío en que tú me levantarás. Tú has puesto mis pies sobre roca firme y no seré conmovido. Ángeles poderosos me rodean y en ti encuentro protección segura. Hoy te pido, Señor, que enciendas un fuego de oración en mi interior, un fuego que arda constantemente y destruya todo obstáculo espiritual en mi camino. Señor, a menudo, cuando me despierto en la madrugada, mi mente se llena de pensamientos. Algunas veces son preocupaciones, cargas que pesan sobre mi corazón. Te pido perdón por permitir que la incredulidad nuble mi visión. Sé que la duda no te agrada, pero hoy me acerco a ti con confianza, creyendo que todo lo que haces en mi vida tiene un propósito. Me abandono en tus manos, confiando en que me guiarás en todo momento. Fortalece mi fe para confiar en ti en todo momento. Reconozco que tú
Conoces cada una de mis necesidades. Eres mi Padre Celestial, y nada en mi vida escapa de tu conocimiento. Por eso, Señor, rindo mi ser completamente ante ti. Mírame con tu misericordia y extiende tu mano de gracia sobre mí. En esta hora necesito tu intervención en mi vida. Clamo por provisión en todas las áreas, tanto en lo material como en lo espiritual. Sé que tú eres quien ha prometido que no debo preocuparme por lo que comeré, beberé o vestiré, porque en tu fidelidad siempre provees. Por eso, hoy deposito todas mis cargas a tus pies. Te ruego que me des una respuesta urgente, para que mi corazón encuentre descanso en ti. Si mi alma no se aquieta, no podré escuchar tu dulce voz. Remueve de mi vida toda preocupación que nace de la escasez. Señor, también oro contra las distracciones causadas por el dolor y las heridas del pasado. Han sido muchas las veces que he sufrido decepciones por parte de aquellos a quienes amo. Son precisamente los más cercanos quienes a veces me han causado mayor aflicción. Pero hoy vengo ante ti pidiendo tu ayuda. Líbrame de la amargura y de la ira que aún pueden morar en mi corazón. Enséñame a soltar el resentimiento y toda contienda interna. No quiero que el enojo interrumpa mi comunión contigo, ni que la falta de perdón sea un obstáculo para recibir tus bendiciones. Dame un corazón lleno de amor y compasión. Abre mis ojos para que pueda ver a los demás como tú los ves y entender que ningún ser humano es perfecto. También hay distracciones en mi entorno, en las situaciones que enfrento y en las personas que me rodean. Te pido, Espíritu Santo, que me enseñes a administrar mi tiempo sabiamente. Quiero aprender a apartarme para estar contigo sin causar daño a quienes me rodean. Sana mi vida de cualquier ambiente que pueda ser perjudicial para nuestra relación. Llévame a un lugar de paz y quietud, donde pueda escuchar tu voz sin interrupciones. Rechazo toda dispersión y toda distracción de la mente. Ayúdame a fijar mis pensamientos en ti, a que mi corazón esté alineado con tu voluntad. Que ninguna otra voz tome el lugar de tu dirección en mi vida. Lléname con tu verdad y permíteme comprender los tiempos y las estaciones. Ayúdame a discernir cada momento que tú has dispuesto para mí. Enséñame cuándo debo orar, cuándo debo estudiar tu palabra y cuándo debo guardar silencio en tu presencia. Cuando sea tiempo de sumergirme en las Escrituras, pon en mí un deseo profundo de buscar tu palabra. Revélame tus misterios y muéstrame principios que transformen mi vida. Que sea evidente que hablas a mi corazón a través de tu palabra. Espíritu Santo, guíame para interpretar correctamente todo aquello que pueda confundirme. Dame la gracia de obedecer cada instrucción que tú me das. Abre mis oídos espirituales para que pueda oír tu voz claramente, mostrándome el camino que debo seguir. Dame un corazón dispuesto a obedecerte, una voluntad rendida para caminar en tus propósitos. Guárdame de desobedecer tu dirección y protégeme de desviarme de tu voluntad. No permitas que mis ojos se aparten de ti, que los placeres del mundo no me desvíen de tu verdad. Sé que tus promesas son seguras y que en ellas encuentro todo lo que necesito. Me aferro a tu palabra y rechazo todo lo que el mundo ofrece como sustituto. Reconozco que a veces me despiertas en la madrugada para hablar a mi corazón, para traerme a un tiempo de reflexión y arrepentimiento. Examina mi vida, Señor, y muéstrame cualquier cosa que no te agrada. Límpiame de toda impureza y ayúdame a reconocer mis faltas delante de ti. Dame la humildad para aceptar la corrección cuando sea necesario. Quiero dejar atrás todo hábito que me aleje de tu presencia. Sé que solo tú puedes darme la fuerza para vivir en santidad. Te pido que remuevas de mi camino todo lo que me impida acercarme a ti. Transforma mi corazón y lléname con el deseo de hacer lo recto ante tus ojos. No quiero ser esclavo del pecado ni de las cadenas que me atan.
Hoy me arrepiento de todo lo que no te honra y rindo mi vida por completo a ti. Sé que me has llamado para un propósito mayor, para ser un instrumento en tus manos. Por eso me despiertas en la madrugada, para prepararme y fortalecerme. Señor, llévame a través de este tiempo de formación. Equípame con todo lo necesario para cumplir lo que tú has designado para mi vida. Oro para que me des claridad en mi llamado y sabiduría para actuar en el momento correcto, según tu dirección. No quiero desperdiciar mi vida en cosas pasajeras, Señor. Quiero ser todo lo que tú me has llamado a ser. Dame fortaleza para avanzar cada día, para superar cada prueba y vencer cada obstáculo. No permitas que mi fe decaiga. Afírmame en la certeza de que tú siempre estás conmigo, que nunca me dejarás. Y cuando lleguen las tormentas, recuérdame, Señor, que tus promesas son mi ancla segura. Cuando las dificultades de la vida parezcan abrumadoras, hazme sentir tu cercanía, Señor. Ayúdame a recordar que nunca estoy solo, que tu presencia me rodea en cada instante. Cúbreme con tu amor infinito y fortalece mi fe en ti. Estoy dispuesto a recibir todo lo que quieras hacer en mi vida. Sé que este tiempo de comunión contigo en la quietud de la madrugada es el inicio de algo maravilloso. Gracias porque siempre escuchas mis oraciones y respondes conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Amados hermanos, Dios está obrando en tu vida, incluso en los momentos que parecen más difíciles. Él te llama a confiar, a buscarle con diligencia y a permanecer firme en la fe. No ignores su voz cuando te despierte en la madrugada, porque detrás de cada sacrificio hay una bendición mayor. Él conoce tu fortaleza y te está preparando para algo grande. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, escribe amén en los comentarios y testifica cómo Dios está obrando en tu vida. Nos encantaría saber tu experiencia y orar por ti. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir recibiendo palabras que fortalezcan tu espíritu. Que Dios te bendiga abundantemente y nos vemos en el próximo mensaje.